Muy buenas tardes a todas, a todos los y las aquí presentes. Muchísimas gracias por hacerse eco una vez más de este ciclo que hasta el año pasado eran dos ciclos que corrían en paralelo, se cambiaban figuritas, pero decidimos por sentido común y para mi gran alegría convertirlos en un solo ciclo. Digo para mi gran alegría porque eso me permite compartir este trabajo con mi compañera de ruta, que hoy no está aquí en la mesa por motivos de reposo prescripto por salud. Nada serio, pero sí prudente. Me refiero a Roxana Artal, que de alguna manera estará presente hoy entre nosotros, de todas formas. El ciclo se llama Coliseo de Poesía Aventuras del Verso Argentino y tiene varios ejes. Uno de ellos es el rescate de las extraordinarias, fructíferas y aún perdurables en el recuerdo y en la disponibilidad de consultarlas gracias a ese maravilloso sitio llamado AIRA, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que es el ejercicio de llevar a una revista la discusión, la preocupación por el hacer poético en un momento determinado. El otro eje es el rescate de la obra de poetas olvidados, olvidadas, no del todo bien leídos o suficientemente leídos, algo que prácticamente, tomándonos unos años de distancia, le cabría casi a cualquier poeta, por una cuestión de probabilidad, de tiempo y también de cierta negligencia de parte de editoriales, actores culturales en general, funcionarios estatales y demás. Y el otro eje es el que nos convoca hoy, que es el de la discusión de temas que hoy pueden ser de interés para quienes ejercen el oficio de la poesía y las actividades que están vinculadas con ella. Hoy tenemos aquí con nosotros a gente que está, digamos, en general de los dos lados del mostrador, gente que ejerce el oficio de la escritura poética o de la escritura creativa, y han dedicado, con un gesto de una enorme hospitalidad, y en la mayor parte de los casos sin expectativas de enriquecimiento, traducir poesía. Antes de presentarlos, quiero sí aprovechar, y esto a título personal, para manifestar mi más profundo repudio a la brutal e injustificada represión que está teniendo lugar desde hace ya varios días en la ciudad de Jujuy, en la provincia de Jujuy, que no hace otra cosa que coronar una serie de políticas de discriminación, de persecución, de exclusión, de criminalización de derechos elementales como la protesta o el derecho a vivir mejor. Ojalá pronto las cosas cambien, aunque seguramente va a depender de que todos y todas nos involucremos para que así sea. Dicho lo cual, les presento a mis compañeras y compañeros de mesa. Matías Chiappe Hipólito, a la extrema derecha, por una casualidad topográfica, simplemente. Nació en 1984, es profesor, investigador de literatura japonesa en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Fue también investigador en la Facultad de Letras de la Universidad Waseda en Tokio, donde realizó su doctorado sobre la presencia de la cultura latinoamericana en la literatura japonesa del siglo XX. Posee una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Tradujo a Osamu Dazai y a Ajibara Sakutaro, entre otros. Daniel Lipara, ubicado aquí, también a mi derecha, pero mucho más a la izquierda, prudentemente. Nació en 1987, aquí en Buenos Aires, Argentina. Es poeta, traductor, editor. Ha traducido los libros Aprender a dormir, en el 2017, de John Burnside, y Memorial de Alice Oswald, junto a la recordadísima y queridísima Mirta Rosenberg. En algún momento le haremos un homenaje que se lo merece tanto como poeta como traductora. En poesía publicó Otra Vida, en Bajo la Luna, en el año 2018, editado también en Estados Unidos con traducción de Robin Myers, y Como la noche adentro de los ojos, también en Bajo la Luna el año pasado. Y Laura Whitner,
nació también aquí en Buenos Aires en 1967, licenciada en Letras, coordina talleres de poesía y de traducción y trabaja como traductora para diversas editoriales. Sus últimos libros de poesía son Lugares donde una no está, Poemas 1996-2016 y Traducción de la Ruta. Recientemente publicó un libro que nos atañe particularmente a los efectos de esta mesa, que dice que no lo trajo. Acá ya había gente que estaba empezando a hacer cola para comprártelo, Laura. No, igual no lo venden. Ya me perdí. Se vive y se traduce, publicado por el sello Entropía, un diario ensayo sobre la vida como traductora. Algunos de sus libros para chicas y chicos son Veo Veo, Dime cómo vuelas, Los entusiasmos, Tengo un hijo alto, Vecinos bichos, Justo antes de dormir y Animal entendido. No sabía hasta leer esta ficha que éramos colegas en ese terreno. Sí, claro, sí. Tradujo, entre muchos otros, a Catherine Mansfield, tremenda escritora, una de mis favoritas, Leonard Cohen, tremendo poeta y cantante, uno de mis favoritos, David Markson, Claire Louise Bennett y Ann Tyler. Vamos a empezar por lo más personal. Justicia sea puesta en claro, esta mesa había sido preparada por Roxana, buena parte de lo que pensamos para esta mesa lo pensó Roxana, los momentos de mayor originalidad en las interpelaciones le corresponden a ella. Yo voy a tratar de estropear un poco esa calidad con mi presencia. Vamos a empezar por lo más autobiográfico. ¿Cómo llegan ustedes a vincularse con el oficio de la traducción? ¿Cómo se convierte en eso, en un oficio? Hay gente, se lo comentaba a Matías, con quien hablábamos un ratito antes de empezar la mesa, que ya está en posesión del conocimiento de varias lenguas y eso casi naturalmente los lleva a la traducción como una posibilidad profesional. Pero hay mucha gente, y es el caso de los que son, además de traductores, creadores en su propia lengua, de poesía, narrativa o de lo que fuere, que se deciden a estudiar una lengua para poder leer a un escritor o a una escritora en particular y eventualmente traducirla. Me gustaría que empezáramos por ahí y que cada uno de ustedes y Laura me comentaran algo. A ver, vamos a empezar por allá, por Matías, por orden de ubicación en la mesa. Bueno, yo en realidad, fiel a mi postura en la mesa, empecé a traducir en busca de rédito económico, digamos. O sea, como un trabajo, justamente, ¿no? Y no traducía literatura, ni poesía, ni nada de eso, sino subtitulaba películas o artículos de internet, etc. ¿De qué lengua a qué lengua? Yo estudié inglés mucho tiempo, cuando era chico, y traducía, ¿no? Porque sabía inglés y se necesitaba ese trabajo. Y de a poco fui dándome cuenta de que, bueno, también esa habilidad puede ser puesta en práctica para justamente algo creativo, algo vinculado a algo que me gustaba, que era la poesía, la literatura, etc. Entonces es como tardío mi acercamiento a la traducción literaria. Siempre lo había experimentado a modo de trabajo, digamos. ¿Y cómo apareció el japonés en particular? ¿Aprendiste primero la lengua porque tenías un interés en la lengua y la cultura? ¿O aprendiste la lengua porque querías traducir, no sé, a Mishima, a Kutagawa, a quien fuere? Sí, es una anécdota graciosa. Yo empecé, o sea, quería estudiar un idioma con una grafía distinta, como ese era el objetivo, ¿no? Quería ejercitar la memoria, sobre todo. Como mucha adolescencia, mucha salida, una época así en mi vida. Y bueno, averigüé por diferentes lenguas, chino, árabe, japonés, y el lugar más cerca de mi casa era el que enseñaba japonés. Entonces, bueno, terminé estudiando japonés. Nunca tuve un vínculo cercano a Japón del estilo fanáticos del manga, el anime, etc., ¿no? Sí había leído algunas obras literarias japonesas, en traducción, por supuesto, al español o al inglés, y me habían interesado, pero tampoco fascinado, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a estudiar el idioma me fascinó, ahí sí. Como que descubrí algo en el japonés, en la lengua misma, en la estructura, en la morfología, en cómo está constituida su escritura, que me encantó. Entonces ahí me dediqué a full al japonés. Y además toda lengua, como siempre decimos cuando hablamos de estas cosas, es también un modo de entender el mundo, ¿no? O sea, en cada lengua hay conceptos que solo existen en esa lengua. Hace poco estuvo aquí Alejandra Camilla,
una gran narradora argentina, en una mesa sobre la relación de narrativa y poesía, y le preguntamos por la relación que ella tenía con la lengua japonesa, que le viene obviamente de su padre es japonés, no, Sí, no sí, es sí. hijo de... y entonces comentaba, por ejemplo, un término que solo existe en japonés, que es la oscuridad que uno percibe cuando cierra los párpados, que no es la oscuridad exterior. Y no hay otra lengua que tenga un término tan específico como eso. Sí, los japoneses tienen muchísimo. Digo, el léxico del japonés es muy amplio. Bueno, el inglés también tiene un léxico muy amplio, pero el japonés tiene este tipo de palabras como las que acabas de decir, o la que esta muy famosa de los libros que uno acumula y no lee, ¿no? Tsundoku, por ejemplo, esa es una palabra súper famosa, o muchísimas otras palabras, que bueno, también al ser extrañas para nosotros, al no tener ningún tipo de referente con el que conectarlas en nuestra cultura, también las hace mucho más llamativas, supongo, ¿no? La extrañeza también lo hace atractivo de alguna manera. Eso tiene el japonés también. Pero bueno, creo que mi acercamiento fue por ahí. Como, no sé si aprendí japonés para traducir a Mishima, como vos dijiste, o más bien aprendí japonés porque me encantó el japonés. Claro, Me enamoré de claro, la claro. lengua. Ahora es cierto, te vas a llevar algunas luces un poco más que tus compañeros de mesa, porque personalmente creo que a todos nos interesa saber, estamos mucho más lejos del japonés que de una lengua como el inglés, que ha sido casi una materia insolayable para todos en algún momento de nuestra vida, pero Sí. porque esta cosa que vos decías de la memoria, por ejemplo, empecemos por esa gran dificultad. O sea, Mm. un amigo que vivió también muchos años en Japón, me decía de la dificultad de adquirir el conocimiento suficiente como para poder leer en japonés. Nosotros en cualquier otra lengua indoeuropea, manejando el alfabeto y combinándolo, bueno, y adquiriendo una cierta cantidad de vocabulario, podemos empezar a hablar la lengua, pero el tema de los ideogramas en japonés, no me acuerdo ahora cómo eran las cifras, pero creo para leer algo muy elemental hay que manejar, no sé, como 1000 ideogramas. Y un erudito ya sabe 10.000 ideogramas, pero para leer el periódico creo que hacen falta como conocer cerca de 3000. Sí, no sé si tantos, pero sí, 1000 y pico, ¿no? Y Kawabata decía que sabía 50.000, ¿no? Eso decía él, vaya a saber. No sé ni si existen 50.000 en algún registro. Pero claro, tiene esa dificultad el japonés. Yo creo que tiene menos que ver con una dificultad propiamente dicha innata en la lengua que con el tiempo que requiere el aprendizaje. Y el tiempo implica poder tener la posibilidad de hacerlo, un trabajo que te permita hacerlo, con el tiempo suficiente para poder estudiar, etc., ¿no? Entonces siempre me sentí privilegiado de poder haber tenido la oportunidad de estudiar japonés. Lo vi desde ese lado más que como esta lengua es muy difícil y lo logré hacer a pesar de que es muy difícil. Me parece que tuve la oportunidad de dedicarle tiempo. También es cierto que así. vos formas parte de una generación que no sé si inaugura, pero enfatiza el hecho de seriedad intelectual que implica de traducir directamente del japonés a la lengua de destino que sería la nuestra. Yo recuerdo haber leído muchísimos libros del japonés, del ruso, incluso del alemán o del chino, que estaban traducidos a través de una traducción previa que se había hecho en inglés o en español o en francés o en alemán, digamos, ¿no? Sí, igual a veces, yo de hecho hice un ejercicio, ¿no?, con mis alumnos de darles los primeros renglones de la novela País de Nieve de Kawabata, justamente, en diferentes traducciones, ¿no? Una traducción directa al japonés, varias traducciones directas al japonés, porque justo es un libro que está muy traducido. Y la que más le gustó a mis alumnos, yo no le había puesto, ¿no?, si estaba traducida directamente o no, o si estaba traducida desde una segunda lengua. La que más le gustó a mis alumnos era la de Juan Forn, justamente, que Juan Forn no sabía japonés, tradujo del inglés esa novela. Pero claro, ¿Tus alumnos son argentinos? mis alumnos son mexicanos. Pero más allá de que Hay les, una Argentina, hay una pero Argentina. más allá de que les guste, Hispanoparlantes. perdón, Hispanoparlante, sí, perdón, no expliqué. más allá de que es la que más le gustó, era la más fiel, No, para nada. claro, bueno, De hecho, es la menos fiel, te claro. diría. Sin embargo, finalmente no tiene que ver con la fidelidad, la equivalencia. Eso lo podemos ahora debatir, Sí, me parece. es uno de los temas a conversar, claro. Pero claro, Juan Forn es un escritor que tiene una pluma muy particular y eso es lo que finalmente importa, ¿no? El texto de llegada y lo que uno está traduciendo y cómo eso interpela a los lectores de cierta cultura, ¿no? Entonces, después de ese ejercicio, que lo repliqué varias veces con diferentes cursos, y no siempre fue Juan Forn el elegido, pero bueno, sí se llegó varias veces ese premio, digamos. Bueno, me confirmó, ¿no?, justamente de que a veces también las traducciones indirectas
pueden tener buenos resultados, sobre todo hablando de japonés o el chino, estas lenguas que a veces no hay traductores, ¿no? O no contamos con tanta tradición como otras lenguas. Bueno, en algunos casos, las primeras traducciones que había de ese tipo de lenguas, como el ruso, era de inmigrantes que habían llegado acá. No me acuerdo ahora, por ahí ustedes se acuerdan, una gran traductora del ruso, Irina, no me puedo acordar, Bogdayeva, un apellido así, que era una señora rusa que había emigrado a la Argentina Sí. y, bueno, obviamente en algún momento tuvo Bueno, la eso es muy sufic- común con el japonés, ¿no? Una persona de la colectividad japonesa que traduce como literalmente el texto y luego alguien que tiene una cierta pluma literaria que, bueno, lo pule, ¿no? Y creo que eso se sigue O practicando. de a dos, ¿no? O de a dos, Ujú. claro, sí, claro, quiero decir como en conjunto. Sí, sí. Gracias, Matías. Laura, en tu caso, ¿cómo fue la cosa? Eh, a mí me gustaba mucho leer y escribir desde muy chiquita y como que ya la literatura era medio el mundito que me había agarrado para mí y tenía inglés como materia en la primaria, que prácticamente fue lo mismo que nada, en la secundaria, que fue casi lo mismo que nada, y en algún momento no, a los 15 empecé a estudiar inglés más seriamente por insistencia de mi padre, debo decir, porque a mí me da fiaca, pero apenas empecé, descubrí que era lo que más me gustaba en la vida, estar en un aula, el aula de idioma, digamos, de la enseñanza de idiomas. Y empecé a aprender inglés como quien entra, bueno, se me amplió como todo ese mundo de la palabra que yo tenía en mi propio idioma. Me divirtió mucho, me gustó mucho y a los pocos años empecé a tratar de leer algunas cosas en inglés, me refiero a literatura, y un poco, te voy a mirar, Muchas gracias. ¿puedo sacar? Sí, por Si no supuesto. estoy Para, toda- para toda adelante. torcida. No, para adelante. No sé manejar micrófonos. ¿Hago fuerza? Ahí. No piden registro igual. Ahí. Y un poco, no sé, naturalmente fue como, bueno, ahora también tengo todo este conjunto, este mundo lingüístico que es el inglés. ¿Qué pasa si pruebo de pasar de un lado a otro? Así como un juego, un ejercicio que empecé a hacer de a poquito. Primero leer y después traducir. Cuando tomaste esa decisión o te preguntaste eso, ¿vos ya escribías poesía o cosas tuyas? Sí, poesía no, escribía Cuentos. pseudocuentos, sí. Porque y empecé a hacerlo así como un divertimento a los, no sé, 2 años después de haber empezado a estudiar, a los 17, 18. Nunca pensando que iba a trabajar de eso, aunque después, un poco más adelante, sí. Pero fue como una cosa que se dio, sí, naturalmente, como espontáneamente. Es más cortita mi historia. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿Qué tal, Daniel? buenas noches. Buenas noches. Yo siento que estoy engañando a todo el mundo sentado acá. Te dije que no lo Perdón, no. Pero pensaba en eso viniendo, como realmente cada vez que me encuentro en el lugar de como, no, sí, él traduce, ¿no? Como siento que realmente estoy engañando a mucha gente al afirmar eso. Pero al mismo tiempo también pensaba que pocas cosas hago en la vida con más amor que eso y rodeado de más amor que eso, porque es una experiencia que siempre me involucró con muchas personas, no solamente con autores, sino con amigos, con amigas, con maestros, con maestras, ¿no? Como incluso con vos, Laura, de quien voy a hablar muy brevemente en un ratito. Pero entonces siento que por un lado engaño estando acá, pero por otro lado sí me encuentro en un lugar de mucha honestidad, en el sentido de que sí tengo mucho cariño, mucha convicción por eso. Y así empecé. O sea, empecé como mucha gente. O sea, no tuve inglés en la primaria. En la secundaria me escapaba. ¿La clase de inglés? Sí, me rateaba. Estaba en el centro de estudiantes. Bueno. Pero ¿para escaparte del inglés o para escaparte de las clases me en escapaba general? de cualquier clase. Ah, eras un atorrante de tiempo completo, digamos. Sí. Esta cara no es lo que dice. Y claro, a esa edad más o menos, ¿no? Como a los 18, 19, 20, empecé a leer poesía, como a leer más poesía. Y claro, había muy poco traducido, de un montón de poetas que quería leer, sobre todo poetas estadounidenses varones.
Pero no había tantas traducciones, había pocas traducciones, había traducciones que tenían varias décadas, como traducciones de Girri, por ejemplo, que son muy, muy valiosas y creo que estaría bueno en algún momento pensar más sobre eso que hizo Girri en su momento, pero no había. Entonces fue un diccionario Oxford así, un trochazo gigante, y medio copista medieval, ¿no? Como que empezás a anotar una palabra al lado y otra, y esas palabras se empiezan a juntar y forman un versito, hasta que en un momento ya tenés casi todas las palabras y de eso pasarlas a una paginita al lado no es tan... No hagan eso en sus casas, No, no chicos, lo hagan. No. porque no es tan fácil como dice él. No, pero había algo muy poco consciente de que eso era un ejercicio de traducción. Me gustó lo que hablaste, el verbo que usaste en la presentación con respecto a habitar. Esa era la sensación. No de querer establecer una posesión como de ese texto, no de hacer mi versión, de hacer lo mío, de apropiación, digamos, no de propiedad, sino de habitabilidad, o sea, de poder encontrar una manera de tener todas las herramientas disponibles para poder estar en ese lugar, que era ese poema, que podía ser de un poeta que no estaba traducido. Y además, era un momento de la industria editorial muy distinto al de ahora. Ahora hay muchas traducciones argentinas, hay un montón de traductoras y traductores de narrativa de poesía de acá. En ese momento, ibas a Norte, acá unas cuadras, era Visor, era Hiperión. Yo quiero aprovechar para hacer una denuncia que todavía sigue teniendo vigencia. Yo he sido editor de varias editoriales y lo he padecido. Era imposible colar un traductor o traductora argentina en alguna de estas todavía grandes editoriales multinacionales que operan en todo el mundo y en la Argentina, ¿no? Y si aceptaban una traducción, después la españolizaban como correspondía, cuando en muchos casos era injusto, porque hay autores que hay que traducirlos a una jerga determinada porque hablan en una jerga o escriben o hablan sus personajes, y por lo tanto hay que elegir una, que no necesariamente, la de España no es universal, no decimos polla en todos lados, por ejemplo. No, yo nunca lo dije. Es que eres un gilipollas. Pero además eran carísimas y siguen siendo carísimas esas ediciones, ¿no? Entonces era muy difícil. Estoy hablando de algo que en realidad no pasó hace 20 años, algo que pasó hace 10, 15, como mucho. Así que empezó como eso, también como un juego, como algo de tratar de entrar en esos poemas, de tener herramientas para estar en ellos, ¿no? Y como eso fue creciendo y poniéndome en contacto con otras personas que sí se dedican mucho mejor que yo a eso, y empecé a aprender mucho y eso se volvió una manera de vincularse. ¿Pero hoy es un oficio para vos la traducción? ¿Vivís de traducir? ¿O No. es un complemento? ¿O lo haces como...? ¿Alguien acá vive de traducir? ¿Sí? Bueno, Ay, vengan acá. muy mala... Claro. Sí, no, muy malamente, pero mi querido amigo Ariel Dillon vive de traducir. Traduce como un descosido, 68 horas por día. Increíble. Y es buenísimo en lo que hace, además traduce muy bien tanto el francés como el inglés. Pero es difícil, ¿no? Es difícil porque además, incluso las pocas veces que uno logra que una editorial española lo contrate para traducir un libro, se aprovechan y no le pagan lo mismo que a un traductor de España, o sea, un traductor español. Además, la ley del libro en España es muy proteccionista con el oficio de los traductores españoles. Creo que hay un porcentaje que no se puede superar de traducciones hechas por traductores que no sean españoles por año, por ejemplo, ¿no? Por favor. Sí, me contactaron hace poco de una editorial española, ¿no?, para preguntarme una cotización. Y yo les coticé la traducción y me dijeron, pero con eso le pago a un traductor español, me dijeron así. Te estamos contratando, claro, como Bueno, Sudaca, claro, y vos quiero nos venís a dar explotarte, ¿no? Dale, de onda. Así que bueno, esa es la historia. Es así, es así. La conquista de América para los españoles parece que no terminó todavía, ¿no? Estabas diciendo algo, perdón. En una semana voy a estar conociendo a mis suegres en Estados Unidos, que hablan en inglés, y estoy muy nervioso, porque puedo traducir perfectamente, pero no puedo tener una conversación en inglés. Yo tengo una anécdota maravillosa con Mirta Rosenberg, justamente, y esa es otra pregunta que les iba a hacer a los tres. Yo trabajaba con ella
trabajábamos juntos en la revista dominical de La Nación, era un ejercicio laboral solo alimentario, que no nos enorgullecía en muchos otros sentidos. Mirta hacía traducciones de cosas de agencias de las que teníamos derechos. Y en un momento me dicen así, medio de un día para el otro, tenés que entrevistar a Paul Auster, que viene a Buenos Aires para la feria. Pero bueno, sí, denme unos días para arreglar algunas cosas y además para preparar la entrevista, porque además la entrevista iba a ser por teléfono, que es mucho más difícil entender a una persona en otra lengua, incluso una lengua que uno habla. Yo no soy precisamente Lorenzo Oliviera hablando inglés, pero tengo bastante fluidez, pero me daba cosas. Entonces la tenía Mirta y le digo, Mirta, tengo que entrevistar a Paul Auster, venía, ayúdame. Ah, no, yo de hablar ni una palabra, me dice. Mirta, una de las mejores traductoras del inglés, o sea, con una precisión, con un oído, y no hablaba inglés fluidamente. ¿Ustedes, vos japonés? Bueno, también me pasa. Sí, también me pasa que la oralidad siempre es otra cuestión, ¿no? Yo le dediqué mucho esfuerzo a leer y a escribir justamente, o a intentar captar el japonés en su escritura, que era lo que más me interesaba. Y la oralidad siempre fue lo más difícil, sí. Sí puedo tener una conversación, pero bueno, es difícil. Yo puedo traducir francés con un diccionario al lado, pero no puedo decir más allá de voilà, monsieur Thibault y alguna de esas cosas. A mí eso, en inglés sí puedo hablar fluidamente, pero mi pronunciación se volvió vergonzosa. Cuando era muy joven, pasé dos veces un tiempo en Estados Unidos, una vez 3 meses, otra vez un año. Y ¿Por alguna beca, alguna cosa así? La vez del año fue una beca. La Fulbright. Sí, la Fulbright, pero ahí no era muy joven. Pero cuando era más joven, estuve 3 meses por un motivo familiar y rápidamente era como una actuación, era como otra parte del juego de imitar y me salía muy bien imitar. Y después cuando volvía y hacía esa imitación delante de mis amigas causaba una vergüenza absoluta. Pero después yo trabajé 7 años en un diario que salía en inglés, en el Buenos Aires Herald, y ahí se daba un efecto paradójico, que era que éramos, las personas que trabajábamos fijas ahí, éramos argentinas, pero había pasantes que venían de Inglaterra o de Estados Unidos y que estaban por unas semanas. Entonces, era como que para afirmar quiénes éramos ahí, los empleados y las empleadas, hablábamos entre nosotros en castellano y cuando teníamos que hablar en inglés, hacíamos como un énfasis en pronunciar como argentinos. O sea, no daba trabajar en el Herald y hacerte la pronunciación que yo había aprendido cuando estaba. Entonces, incluso gente que pronunciaba muy bien en inglés británico, porque yo había aprendido el inglés estadounidense, íbamos bajando hasta hablar, qué sé yo, como mi papá en un Zoom. Hello, how are you? Claro, era sí, como una cosa Carlitos casi a Tevez propósito. Diciendo, It very difficult. Claro. No tanto, pero el efecto es extraño porque era con mucha fluidez y hablar en una reunión editorial de las noticias del día, o sea, podíamos manejar perfectamente una conversación, pero con una pronunciación. Y desde ahí nunca retomé una buena pronunciación y como aparte ya nunca volví a vivir en un país de habla inglesa, fui perdiéndolo. Pero sí me pasa con el italiano, que lo estudié de adulta y que ahora volví a estudiar justamente a través de la conversación, a ver si retomo un poco, que puedo traducir, puedo leer, puedo entender perfectamente, pero cuando tengo que hablar me empiezo a trabar, cosas que por escrito expresaría sin dudar, oralmente se me borronean en el momento y cosas así. Yo sabía bastante italiano, me puse a estudiarlo para poder leer a algunos de los grandes poetas del siglo XX, Ungaretti, Quasimodo, Montale. Y en algún momento me puse a estudiar muy a fondo portugués porque empecé a viajar con cierta frecuencia, porque tenía amigos brasileños, sobre todo en San Pablo, y me avergonzaba no poder hablar portugués, una lengua que uno tiene ahí al lado. Y no me fui dando cuenta de que el portugués me fue comiendo, me fue contaminando el italiano. Entonces un día tenía que hacerle una entrevista pública a Alessandro Barico. Obviamente la entrevista iba a ser con intérprete simultáneo, en el Malva, y yo hablándole en castellano y alguien traduciéndole. Pero por cortesía, esa horita que nos encontramos antes para charlar y conocernos, y yo intento empezar a hablarle en italiano y él me mira así con una cara y me dice, ¿vos te das cuenta que estás hablando una lengua extraña que es una mezcla de italiano y portugués? El portulano era, no sé en qué le habla. ¿Recuerdan cuál fue el primer autor o autora que tradujeron? Si fue una decisión personal, un encargo, porque ya era una actividad que hicieron encargada por alguien, precisamente eso.
Del japonés, sí, recuerdo un poeta que se llama Tanikawa Shuntaro, es muy famoso en Japón, luego les había traído algún poema de él. Y me interesó porque me pareció muy sencillo el lenguaje que utilizaba. Para empezar lo pude comprender, entonces estaba súper feliz porque pude comprender a un japonés, estaba así como súper contento. Y además de eso, me parecía que tiene una estética muy distinta a la del haiku, ¿no? Esta poesía tradicional japonesa, que es la que más se conoce, ¿no? en Occidente, que es muy intelectual, mucho más compleja, capaz, en algunas cuestiones. Y este me pareció un poema así como súper natural, súper espontáneo, y eso me encantó, ¿no? Y ahí, y además de que lo puedo entender, dije, bueno, ahora lo puedo traducir. Y ese primer paso me parece... Hay una frase que alguna vez leí de algún filósofo griego, ya me olvidé. El principio es la mitad de todo, ¿no? Es la frase, ya no me acuerdo quién era. Y listo, ¿no? Fue ese primer poema que me abrió ahí la puerta para poder dedicarme o arriesgarme a traducir otras cosas. Así que ese poeta me parece muy bueno y tenemos traducciones al español, ¿no? Tanikawa Shuntaro. Se tradujo en México y acá también. Bueno, la respuesta es totalmente absurda y opuesta a la de Matías, que es la lógica, pero lo primero que intenté traducir fue un soneto de Shakespeare. O sea... No voy a andar con chiquitas y respetando métrica y todo. Esa era la gracia para mí. Que es tremendo, es tremendo. Tener o sea, creo que me dio una tranquilidad tener la jaulita de la métrica y la rima, porque dije, acá no están todas las posibilidades del mundo. Me sigue dando tranquilidad y es algo que me gusta mucho hacer, traducir poemas con métrica fija y con rima. Pero en este caso, además, era como, bueno, obviamente es un chiste porque es Shakespeare. Entonces yo estaba ahí tratando y además tenía la versión bilingüe, que me parecía muy mal, como la habían traducido en castellano, me parecía que estaba todo mal medido los versos y estaba muy en desacuerdo, así que debo haber estado un mes tratando de traducir ese soneto, que además le quedaron huecos, nunca lo terminé, me parece. Que entre el inglés y el español, como muchas lenguas, sobre todo las que no son romances, hay un problema de economía. El inglés es el paraíso del monosílabo, ¿no? Siempre cito un verso maravilloso de Marianne Moore, que es No Swan So Fine. Claro, ¿no? anda a traducir eso, tratando de que tenga una medida, así, una concisión, que casi parece un plato de comida china. Tráeme un No Swan So Fine. Es tremenda la concisión de ningún cisne, no hay cisne más delicado, más bello, ¿no? Pero ya te desparramaron todos los melones por la mesa. Sí, hay que tener como una resignación de entrada de que, bueno, vamos a traducir con la música del castellano, no vamos a pretender esto, que es algo que creo que solamente le salió, y no en traducción, sino en escritura, a Pedro Mairal en un pornosoneto, que es todo con monosílabos. Sí, hay veces que el recurso que se utiliza es traducir, sobre todo cuando se traduce poesía a medida, pasar el endecasílabo alejandrino. O sea, el verso de 11 a un verso de 14. Por ejemplo, hay o a un verso incluso de 16. Es un margen bastante chico, de 11 a 14 sí, tampoco puedes agregar. Sí, o de 11 tanto, a 16, que también sigue siendo alejandrino. Aunque el verso 16 es un verso un poco tramposo, en realidad son 2 octosílabos pegados. Porque nadie puede leer 16 sílabas. Tenés que hacer una pausa en la cesura, digamos, para poder seguir respirando. El poema Correspondance de Baudelaire creo que fue traducido así, digamos, porque el francés, si bien morfológicamente es parecido al español en su estructura y en la apariencia de las palabras, la pronunciación en el francés es mucho más apretada, digamos, siempre la última sílaba no se pronuncia, está la famosa última letra que no se pronuncia, etc. Las palabras son casi todas agudas. Estaba pensando, perdón, que por si después se escapa este momento, pero es interesante porque si bien la métrica española, o sea, el tipo de metro fijo que tenemos en la poesía en español es una forma, es una técnica muy distinta a la que viene de la poesía anglosajona, ¿no? O sea, por un lado tenés un sistema silábico en español y por el otro un sistema acentual. O sea, por un lado tenés un jambo, por el otro no. Claro, el pentámetro yámbico contra... Pero al mismo tiempo, lo que tiendo a pensar es que solemos pensar en el sistema silábico en español en términos mucho más estrictos, con mucho más énfasis en la sílaba que en los acentos. Pero en realidad,
si agarramos un pentámetro yámbico shakespeariano, no sé, to be or not to be is the question, eso es un endecasílabo. O sea, hay el dulce lamentar de dos pastores, digo, Garcilaso y Shakespeare, o sea, como que en realidad, en términos de pulso, de latido, más allá de la extensión por una cuestión de que son palabras más plurisilábicas, no estamos tan lejos. O sea, como que hay mucha más familiaridad de la que pensamos entre el tipo de ritmo que está irrigando un poema en español al tipo de ritmo que está irrigando un poema en inglés. Tal cual. Bueno, aprovecho que ya te tengo micrófono en mano. En tu caso, ¿recordás lo primero que tradujiste? Traté de buscar. Me horrorizó no encontrar nada. O sea, como no buscar como una, no sé, en el mail, en una clave, la compu ya cambió, como que esas primeras cosas que esas muy chapuceras no las encontré. Quería venir a pasar vergüenza leyendo eso y no lo encontré. Pero lo más viejo que encontré fue a unos pendencieros 21, 22. Me puse, como me enganché mucho con un poeta estadounidense que se murió, que se llamaba James Merrill, que tiene un libro muy locochón que se llama The Book of Ephraim, que es el tipo con su novio y un tablero de Ouija. O sea, todo el poema es una especie de transcripción loca de eso, donde se ponen a chatear con la Ouija, con la mamá de tal y el amigo que se murió, pero también con Stevens, Oden, no sé, un físico nuclear, que no sé, Einstein aparece en un momento como que... Entonces me puse con eso y recurrí a Laura. Entonces hice una primera versión de un primer poema de ese libro, que aparte es todo muy medido, muy estricto, y recurrí a Laura. Y ese fue una experiencia muy importante para mí, porque... Un desastre. No, maravillas hiciste. Yo he hecho un desastre, pero fue muy importante esa experiencia porque yo tenía unos 20 y pocos y entendí lo bueno que estaba laburar con alguien. O sea, lo bueno que estaba, lo rápido que se podía aprender laburando, traduciendo con alguien. Y es algo que recomiendo muchísimo, traducir con alguien, no traducir solo. Así que esa experiencia, más allá de una cosa de laburo, de tipo, che, Lau, ¿me corregís esto? Yo sentí que fue una traducción conjunta y aprendí muchísimo. Así que eso es lo más viejo que recuerdo. Recordarán probablemente la anécdota famosa de Mallarmé con Debussy. Debussy le pone música al poema La siesta de un fauno, y muy orgulloso se lo encuentra en alguna tertulia a Mallarmé y le dice: acabo de ponerle música a este poema extraordinario suyo. Y Mallarmé, como muy pedantemente, le dice: caramba, pensé que ya lo había hecho yo. Es decir, más allá de que después, esa anécdota parece que existió, pero también es cierto que cuando se estrenó la obra, Mallarmé expresó públicamente su admiración por el trabajo que había hecho Debussy. O sea que aprovechó para bardearlo un poco adelante de los demás, ¿no? Pero me lleva, lo traía a colación de que en el poema la musicalidad de lo que está sucediendo en la lengua original, donde el poema fue concebido, es fundamental. Y hay momentos en que uno, a la hora de traducir, tiene que negociar entre esas dos cosas. ¿Soy más fiel al sentido o a la música? ¿Cómo dirimen esa tensión que muy a menudo se produce a la hora de traducir? Completamente de acuerdo, pero no quería decirlo de antes para no incidir. Pero lo que pasa es que para mí en poesía y casi te diría en literatura en general, la música es el sentido. Yo lo veo así, es el principal sentido. Por lo menos para la manera que yo tengo de leer y de escribir mis propias cosas. No tienen por qué coincidir todas las personas. Y además me parece que siempre se puede, yendo con la música, con esto también del metro que decíamos, primero que sí, porque yo en general empiezo traduciendo de oído, no contando las sílabas, y además no sé analizar la métrica en inglés. Aprendí 1000 veces, me lo olvido. O sea, comprendo el sistema y todo, pero no podría transmitirlo como conocimiento. Es por el oído. Y en todo caso, prefiero dejar afuera un adjetivito, un rulito narrativo. O sea, me parece que la música dice siempre lo que quien escribió quiso decir, lo quiso decir porque tenía esa música. Me parece que es así, por lo menos lo... Ahora, al mismo tiempo, las músicas de los idiomas muchas veces no tienen una analogía exacta
esa es otra cuestión también, ¿no? Porque hay una musicalidad del inglés, cada lengua tiene su, por decirlo de algún modo, su idiosincrasia fonética. ¿A qué equivalente, cómo se encuentra una equivalencia en español? Apelando a la intuición, apelando a los antecedentes. Son de revisar otras traducciones. Bueno, vos partías de las traducciones que ya había del soneto de Shakespeare, por ejemplo. En aquella ocasión sí, en general no hasta no terminar la mía, y la mayoría de las veces no hay, porque traduzco cosas que Contemporáneas, la poesía que no no- está tan Claro, tan claro, claro. cosas contemporáneas. Es muy interesante, yo vengo con un trip con el griego hace un par de años. Y ¿Con la lengua griega o con...? ¿cómo? Claro, Sí, por eso digo, con la lengua griega o con el griego griego en es un particular. lugar para ir a comer, podemos. Pasa la dirección después. Sí, después la paso. Y es un idioma que claramente no manejo con corrección, no puedo leer fluidamente. No, además es eso, o sea, es un problema. No, Me metí le me preguntaron a metí con Borges. léxico homérico que es un desmadre. Le preguntaron a Borges, ¿usted sabe griego, Borges? Bueno, dice el griego clásico, el que sabe todo el mundo. Y es muy interesante porque, claro, como el metro homérico, ¿no? El famoso metro homérico, que es el hexámetro dactílico, y hay un montón de traducciones en español que buscan replicar ese hexámetro dactílico, que muchas veces se siente ese pulso, ¿no? Ta 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 ta, y otras veces suena un poco distinto, etcétera, etcétera. Cada cual hace lo suyo. Pero apareció hace unos años la primera mujer que tradujo la Odisea al inglés. Y la hizo en pentámetro yámbico, ¿no? Y la salieron a matar, porque no estaba respetando la forma original, el gran metro de Homero y de la poesía épica. Y lo que hizo fue actualizar esa forma. O sea, hay algo del espíritu del poema que ella logró traducirlo, como invocarlo, habitarlo, desde ese otro pulso. Y pudo, a través de eso, como trabajar con otro tipo de dicción, con otro tipo de velocidad narrativa. O sea, como que hubo una decisión técnica ahí de cómo traducir esa técnica a un verso más familiar para ella y para esa tradición, que lo que hizo fue reavivar el poema. En cambio, y con mucho respeto lo digo, hay algunas traducciones al español de, no sé, la Ilíada, que lo agarrás, y sí, es un hexámetro dactílico, pero tiene tanto hiperbatón que te perdés, ya no entendés, parece que estás leyendo Góngora. Entonces, como me parece ahí que la cosa de la forma tiene que ver con una cuestión de mucha creatividad y como de muchas maneras de entenderlo, no como con un sensor al lado, ¿no? Como Bueno, ahí introdujiste una palabra crucial, ¿no? Que involucra mucho más que la música o el sentido, que es la forma, ¿no? O sea, como... porque además no es fácil de percibir la forma, porque podríamos pasarnos siglos discutiendo qué corno es exactamente la forma, como son esos conceptos como estilo, hay un estilo de época de un poeta o de una poeta en particular. La forma también es algo, pero uno la percibe, es como una especie de intención que se despliega y se manifiesta eficazmente o no dentro del territorio de una lengua y que constituye un hecho estético, ¿no? Un poema en este caso. También cómo traducir ese movimiento que hace dentro, además todas esas complicidades implícitas que hay en un poema que transcurre en su propia lengua, ¿no? Está conversando con una tradición, con una manera de transgredir o respetar ciertos usos más o menos convencionales de palabras, de giros enteros, poetas que escriben con refranes y los deforman. O sea, todo el ejercicio sobre la parodia que hace un Leonidas Lamborghini, por ejemplo. Es difícil de traducir porque no le podemos traducir al lector de otra lengua toda la tradición de la gauchesca, por ejemplo, ¿no? O el peronismo, para decir algo todavía más complicado. ¿Sabés qué? Para volver un poquito a lo de la musicalidad, perdón, y luego avanzar en lo de la forma. O sea, después de haber traducido a este poeta Tanikawa Yuntaro, bueno, traduje algunas cosas más por motus propio, porque me gustaba, y me invitaron a participar en una revista con una traducción. Y claro, yo soy profesor, me crié como académico, ¿no? O sea, soy un académico. Entonces mi traducción era con 55 notas al pie, explicando lo que era la gauchesca, explicando lo que era el peronismo, lo que fuera necesario, yo lo explicaba y mantenía el sentido, ¿no? Justamente. Claro, un desastre la traducción quedó. O sea, obviamente, como vos decís, porque no es eso lo que le da vida al poema finalmente.
Entonces me tomó mucho tiempo entender eso, como aceptar que la traducción no es explicar el sentido, ni una equivalencia de una lengua a otra, sino, bueno, justamente dejarse un poco llevar por otro lado. Los humores, en todo el sentido de la palabra humor, ¿no? En el sentido de secreciones que están ahí y estados de ánimo que están puestos en juego del lenguaje, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, y ahí es como que me parece que entendí, ¿no? Justamente un poco más para dónde iba la traducción, que es captar algo que es medio un poco a veces imposible de captar, ¿no? Vos dijiste la palabra intuición, me parece que está muy bien. Y bueno, sobre todo en cuanto a, vos decías también recién que o sea, yo también me siento un poco ladri acá, ¿no? Hablando de la traducción, porque creo que se necesita ser poeta para ser un traductor de poesía. Y yo lo fui aprendiendo después, o sea, yo no escribía poesía antes. Empecé a escribir poesía como para mejorar mis traducciones de alguna manera. Entonces, bueno, pero es como que tengo menos experiencia, digamos. Entonces, creo que se necesita esa habilidad de captar ciertas cosas en el lenguaje que no son lingüísticas a veces, como la musicalidad o lo que vos dijiste, ¿no? Y eso lo logra, creo, un poeta, ¿no? Me parece. Cuando decías lo de tu traducción académica, me acordaba de una anécdota que me contó Gerardo Gandini, que fue el último pianista de Piazzolla, cuando Piazzolla lo llama para tocar. Gandini era un gran pianista, pero de música contemporánea, de tradición escrita, ¿no? Y le dice, bueno, a ver, tócate algo. Y Gandini toca, le dice, Gandini dice, tocas bárbaro, pero tocas como un italiano el tango. Le dice, ¿cómo como un italiano? Dice, sí, te falta la roña, viejo, el tango. O sea, hay una especie de aspereza, de rugosidad, de deseable imperfección en la música popular, en el tango en particular, que Gandini no la tenía. A vos te faltaba la roña, digamos, la roña de la lengua japonesa, digamos. Bien, vamos a ver. ¿Existe lo intraducible en poesía? O en la traducción literaria en general, se topan frente a algo y dicen, bueno, no, se dice siempre que la nota al pie es la derrota del traductor, ¿no? Es decir, tener que recaer en la nota al pie, además sacar... Pero hay traductoras y traductores a quienes les encanta llenar de notas al pie, ¿eh? No sé si está tan aceptado de manera general. Sí, sí, bueno, pero me parece que les gusta más ser ellos los protagonistas que el propio autor, digamos. Por otro lado, yo creo realmente que el traductor está haciendo una obra nueva, una recreación en el sentido literal de la palabra, y que efectivamente hay que ser poeta. A lo mejor uno se hace poeta traduciendo. Hay varios casos de gente que se puso a traducir y que no tenía relación con la literatura y desarrolla una intuición extraordinaria. El famoso caso, no en poesía, pero sí en un texto cargado de enormes dificultades, como el Ulises de Joyce, que es Subirats. Y hoy por hoy, con todas las mejoras que han tenido y precisiones en las traducciones posteriores, yo personalmente me sigo quedando con la de Subirats, del Ulises. La pregunta entonces era si hay algo intraducible, Sí. ¿no? Yo creo que justo con el japonés es como claro que sí. Hay cosas que son intraducibles. O sea, el japonés ya de por sí, la escritura es intraducible, ¿no? El japonés está compuesto de tres formas de escritura. Una son ideogramas, y cada uno de estos ideogramas tiene un significado en sí mismo. Es decir, es como que uno ve un cartel de prohibido fumar, ¿no? Ya sabe lo que significa, no necesita las palabras. Lo mismo pasa con cada símbolo del japonés. Y luego hay dos silabarios, dos sistemas silábicos que flexionan los verbos o, bueno, hacen otras cosas, que son funciones gramaticales. Ahora, esa visualidad que tienen los ideogramas ya estás perdiendo, ¿no? ¿Cómo haces para traducir eso? Ya está, no podés traducirlo. No. Entonces ya ahí estás perdiendo. Y después tenés este léxico, ¿no? que bueno, es imposible también de traducir, o tenés que explicarlo, sobreexplicarlo, ¿no? O el japonés tiene muchas palabras para designar cargos jerárquicos, por ejemplo, o grados de formalidad. Eso no lo tenemos en nuestra lengua, ni tampoco en el inglés. Y bueno, eso elegís perderlo, supongo, ¿no? Así que yo creo que sí existe lo intraducible, pero eso no nos limita a no traducir. Me parece que se puede traducir igual a pesar de estas cosas que son intraducibles, ciertos aspectos del lenguaje que son intraducibles, igual puedes traducir. Y ahí me parece que entra en juego la creatividad, ¿no? que vos mencionabas. Sí, hay una dificultad adicional que es esta cuestión de la escritura ideogramática, ¿no? Porque a mí me gustan siempre las traducciones, las ediciones bilingües,
porque incluso con una lengua como el alemán, que yo la ignoro casi con absoluta prolijidad, pero sí tengo una cierta intuición como para, leyendo en alemán, recuperar esto que decía él de, ¿no? de cómo es el pulso del poema en esa lengua. Y si no, bueno, ahora tenemos otras herramientas. Yo en algún momento hacía videos durante la pandemia recitando poemas. Y si era de otra lengua, trataba de leerlo en esa lengua. Bueno, en alemán no me animaba, pero sí busqué varios videos en YouTube de grandes lectores de alemán leyendo, y me aprendí la música de una estrofita, por ejemplo, de Todesfuge, de Muerte en Fuga de Celan, para poder transmitirle a la gente a la que yo le dedicaba el video cómo sonaba eso en esa otra lengua, ¿no? Pues me parece que al menos tenemos esa posibilidad de decir, bueno, vamos a trabajar con esta música, estamos traduciendo, digamos, del jazz al tango, del jazz a la chacarera. No hay muchas analogías posibles, pero sí un perfume que a lo mejor puede comunicarse de una a otra, ¿no? Para vos, la intraducibilidad es un hecho. Estaba pensando en este ensayo de Carson, ¿no? Que tiene un ensayo que es algo del derecho a guardar silencio, donde habla justamente de una palabra que aparece en la Odisea. Ulises está ahí, ¿no? No se va más, no tiene manera de irse de esa isla en la que está encerrado hace mucho tiempo, y bla, bla, bla. Y es como que, bueno, baja Hermes. Perdón, esto está con Circe. Baja Hermes y le dice, mira, tenés que comer tal hierbita. Y tenés que agarrar esto del piso y comértelo, básicamente. Y ahí el poeta lo que dice es como, bueno, no hay palabra en el lenguaje humano para esto. O sea, los dioses le dicen moli a esto, ¿no? Moli. Pero no queda traducido. Entonces Carson ahí se pone a hablar de eso, habla también de Celan, creo como que, bueno, va y viene, está muy lindo. Y pensaba en eso también, que cuando entré en este universo, este multiverso muy raro, que es estos poemas, ¿no? Homéricos, una de las cosas que más me fascinó y me sigue fascinando y enamorando es todo lo que respecta al cuerpo, todo lo que respecta a lo fisiológico, a lo metabólico. Y ahí es un campo minado de cosas imposibles de traducir. En las traducciones, por ejemplo, aparecen palabras como alma o como espíritu, pero alma, por ejemplo, o sea, digo, son unos poemas, por lo menos para hablar de una cultura, que no tienen una palabra para nombrar el cuerpo como tal, entero, excepto para el cuerpo muerto, que es soma, que es el cadáver. Porque el cuerpo vivo son partes. Están los hombros, que quieren tal cosa, las manos quieren tal otra, las piernas quieren correr para allá, el diafragma piensa tal cosa, como el corazón piensa, la cabeza siente, las manos piensan, o sea, como, y todo lo que está pasando en ese cuerpo es absolutamente coral. Y muchas veces es muy difícil entender si una emoción, o sea, si el poema está nombrando una emoción o está nombrando el lugar donde ocurre esa emoción, llámese el pecho, o las dos cosas al mismo tiempo. Thumos, por ejemplo, es una palabra muy difícil de traducir porque cambia constantemente el contexto. Pero lo mismo, por ejemplo, en la forma que el poema tiene para hablar de los muertos. Cuando Ulises baja al inframundo, ¿no? Y aparecen muertos, hay como 4 palabras que tiene el poema. No tenemos tantas palabras para hablar de los fantasmas, de los muertos, no sé. Como hay toda una gradación casi ontológica para eso. Y el resultado de esa imposibilidad para mí fue escribir. O sea, me torció tanto la cabeza que empecé justamente a tratar de explorar, escribiendo, las posibilidades de desarmar esa idea más jerárquica de un sí mismo, esa idea más jerárquica de yo, esa idea más jerárquica de cuerpo, como que el efecto de esa intraducibilidad fue repensar un poco algunas cosas. Es curioso, ¿no? Sabes que no conocía para nada esta cuestión en relación a la ausencia de una palabra unívoca para el cuerpo como totalidad. Y me imaginaba que en realidad nuestra concepción contemporánea venía de los griegos. Sí, Yo no sé si será influencia que a los griegos le venía a su vez de Asia. es que esto es preclásico. Claro. O sea, solemos pensar en Homero como si Sí. pensáramos en Platón. Y, claro, Y esto es mucho más viejo. Claro, Entonces, claro, mucho más viejo. y Tiene mucho más perfume Asia que Sí. a Europa, digamos, ¿no? Esa Grecia presocrática, digamos, o incluso los filósofos, ¿no? Ujú.
hay algo que es como más esotérico, más vinculado, ¿no? a los mitos órficos, hay como cosas que... Parece bueno, un lenguaje más inestable, en principio. Claro, Y esa sí, sí. inestabilidad me parece maravillosa. Sí, sin dudas, sin dudas. Sí, sí. No. También habría que preguntarse si es necesario traducir algunas palabras, como dijiste, aparece la palabra Molly, ¿no? Una de las novelas más famosas japonesas, quizás la conozcan, es Kokoro, de Natsume Soseki, y su título no está traducido, lo dejaron en japonés, Kokoro también, ¿no? Que es una palabra súper difícil de traducir también, que significaría entre alma, espíritu, corazón, como algo así. Si le pones alma ya queda muy cristiano, si le pones corazón, no sé, que parece una novela juvenil. Entonces, bueno, capaz a veces es mejor no traducir algunas cosas. Y ahí la creatividad está en cómo dejar la palabra no traducida o ciertas expresiones no Es traducidas. como rodearla, ponerla en un contexto Ajá, que que se las entienda. reverberaciones de las palabras de alrededor le van dando el sentido, o todos esos sentidos que Exacto. no podemos traducir juntos, ¿no? Exacto. En una sola palabra nuestra. Es que en ese ensayo de Anne Carson, es hasta porque se llama Variaciones sobre el derecho a quedarse callada o a guardar silencio, tradujeron. Es gracioso. Es que yo lo quería traducir y después ya vi y mi mente era quedarse callada, pero después vi que lo publicó Cuadro de Tiza. Es gracioso porque da miles de vueltas para llegar a decir, vos decís, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que no se puede traducir? Es Molly. Pero ¿cómo que no se puede nombrar así? Es Molly. ¿Me estás diciendo la palabra? Ah, pero así la llaman los dioses. Pero y llamémosla así, o sea, hay como una especie de espacio entre en ese razonamiento que queda un poco abierto, porque no sé si creo que es ese mismo artículo u otro similar, pero creo que es este donde después sigue dando ejemplos de otras cosas donde no se puede hablar, ¿no? Donde las cosas no se pueden nombrar. Y es por distintos motivos que no se pueden. Lo estoy recordando muy, lo tengo lejano, pero siempre lo tengo cercano a la vez porque me encanta toda esta idea de qué se puede decir y qué no. Y a veces hay cosas que no se pueden nombrar porque no podemos tolerar nombrarlas, ¿no? O porque está prohibido decir en determinado momento. No es un artículo solamente sobre lo lingüístico. Tiene como... No tiene que ver con la idea del tabú. Claro, entre otras cosas. Claro, está Juana de Arco. Y Al mismo tiempo en la poesía, y creo que en la escritura creativa en general, el nombrar directamente a veces mata la cosa, digamos, ¿no? O sea, que a veces el no nombrar es una manera de justamente de obligar a la expresión a rodear a esa cosa para que aparezca no denotativamente de una manera mecánica, ¿no? Hay una frase muy hermosa de Chuang Tzu, el gran filósofo y escritor chino, que dice que el método de la creación y de la escritura en particular es entrar en la jaula sin que los pájaros canten. Es muy hermoso, yo lo tomo como mi ars poética. No me sale casi nunca, pero los pajaritos se están piando casi todo el tiempo. Pero me parece que hay algo de eso. pero ¿no? también de cierto pensaba recato. en la noción de no tengo una respuesta acerca de si hay algo si existe lo intraducible. Supongo que sí. Yo me doy por vencida muy fácil, no soy una persona de una voluntad muy férrea y hay veces que digo, ay, me encantaría traducir este poema, y mejor no, ojalá lo traduzca otra persona y no tenga que hacerlo yo. Y después yo veo todo lo que está mal en la traducción del otro. Ay, ahora mira, lo hizo mal, menos mal que no lo hice, o lo hubiera hecho mejor. No, pero hay algo también que uno con esto que decía Daniel de traducir con otra persona o con otras personas, que es que hay cosas que en el lugar de traductora se me van a ocurrir y se me va a ocurrir cómo decirla, y hay cosas que no por quién soy yo, o sea, no es solamente un oficio, experiencia, conocimiento del idioma de partida y del idioma de llegada, sino que hay, bueno, todo esto sale de nuestra mente, cada mente tiene posibilidades de decir algunas cosas y otras no, o de mejor manera o de peor manera, y lo que no se puede, esas cosas aparentemente intraducibles por motivos lingüístico-culturales, digamos, podrían ser reinventables en todo caso, como bueno, si realmente yo quiero traer a nuestro idioma y a nuestro momento este pequeño artefacto lingüístico, bueno, ¿qué puedo poner en nuestro idioma y en nuestro momento en lugar de este pequeño artefacto lingüístico para dar cuenta de que esto existió, de que este poema, digamos, existió, de que esta manera de decir
existió y tuvo alguien que lo escribió y tuvo la voluntad de ir por este camino, ¿cómo rearmamos esto en este caso en castellano, por ejemplo? Y a veces nos sale y a veces no, pero esto de probar lo difícil con otra gente es espectacular. Hay veces que está ahí nomás y vos no lo ves y el de al lado lo vio desde el primer momento, porque es, ¿no? Tal cual. ¿Consideran necesario cuando se ponen a traducir, no un poema en particular tal vez, pero sí la obra de un autor, un libro entero, conocer la vida de ese autor, ayuda a eso, conocer el contexto cultural en que esa obra se produjo? Para mí sí es muy importante. Vos hablas de la habitabilidad, ¿no? O el estar en el lugar de la persona que escribió cierto texto o lo sintió, lo que fuera. Me parece que es importante y que nos revela cosas del texto. Y un poco uniendo con lo que decías antes, la traducción que yo hice de este poeta Sakutaro Hagiwara, que ahora les iba a mostrar este poema que traje. Bueno, él era profesor de música, enseñaba clarinete en un pueblo en Japón. Entonces, está muy vinculado con la música, él. Y todos sus poemas tienen una musicalidad, un ritmo que a veces es muy sutil, pero claramente el haber aprendido sobre su experiencia con la música me hizo comprender mucho más de su poesía y de su, no solo la musicalidad explícita del poema, sino de cosas que capaz me llevarían a sobreinterpretar algunas cuestiones en relación a la música o a la musicalidad. Entonces me parece que eso lo aprendí porque, bueno, indagué en su vida, indagué en que tal pueblito le enseñaba clarinete o lo que fuera, ¿no? Me parece que es clave, no sé, a mí me parece importante. Sí, a mí me parece importante y me sirve en un montón de casos con cosas concretas, ¿no? Porque si nombran un lugar, no sé, el nombre de una cadena de cafés, y vos decís, ¿pero qué es esto? Ah, es una, ok. Después ves qué haces, si reproducís ese nombre, si pones un nombre a una cadena de cafés de acá, o depende para lo que estés traduciendo. Pero a mí me sirve mucho conocer y también me sirve mucho, en el caso de la poesía, escucharlos leer, porque hay algo en la cadencia de cómo leen que a veces me dice cosas sobre el texto que se puede pensar que no es lícito, quizás porque el texto es el texto y queda ahí, pero en determinadas pequeñas dudas sonoras, a mí me sirve escuchar y es una persona con un aliento, con una respiración entusiasta, o es una persona más monótona o que va hacia abajo, y me sirve para traducir poesía. Bueno, igual, cuando traduzco prosa, me parece que procedo de una manera cercana. ¿Tuvieron la posibilidad, sobre todo obviamente cuando traducen o han traducido a escritoras o escritores contemporáneos, de trabajar con esos autores? De ser así, ¿la experiencia fue buena? ¿Se encontraron con resistencias, con colaboración? Yo, no trabajar en conjunto, pero sí mandar preguntas al final, y siempre todos quieren responder. A algunos les encanta y es larguísimo, y otros es una línea. O sea, hay a quien le gusta y a quien no, pero yo siempre lo intento. Igual no, la mayoría de las veces no era gente viva. Cuando traduje a Leonard Cohen estaba vivo y ni se me ocurrió escribirle. No sé por qué, supongo que no iba a querer ¿Por contestar. timidez? No sé, en ese momento creo que era cuando él vivía ahí en un monasterio, creo que no debía Claro, tener internet. ir a golpearle la puerta y el Y tipo... fue la traducción más difícil que hice, me habría servido muchísimo, pero también yo tenía la sensación, primero que lo tradujeron 1000 veces a todos los idiomas, era como, parecía que le iba a dar fiaca responderme, pero además era una novela que él había escrito hacía muchísimo, y muchas veces lo que pasa es que no se acuerdan, decís, pero vos acá cuando pusiste eso, qué sé yo, o sea, no sé. Pasa cuando uno entrevista a un escritor de la propia lengua y le pregunta por un escritor que ya tiene toda una trayectoria, que hace mucho que escribe, por usted en tal novela quiso hacer tal cosa, la verdad que no tengo la menor idea. Sí, o incluso que me digan, ni yo entiendo, ahora que lo vuelvo a leer. Una autora me dijo una vez, yo le decía, pero esta escena que estás diciendo exactamente, no soy muy buena describiendo, me dijo. O sea, creo que no se entendió lo que quise decir y ahora ya no me acuerdo. Poner como te parezca. Y en esos casos, porque me parece que en prosa, en narrativa, sobre todo en textos de largo aliento,
es más fácil esa intervención de mejorarle un poquito, de enmendarle la plana al autor en la Si me dice, traducción. me parece que no se entendió, yo trato, le digo, pero Que ¿querés que sea se más entienda? claro, Así, bueno, claro. en castellano lo hago un poco más entendible, si no, lo dejo así medio. Pero con el de Leonard Cohen me habría servido mucho porque todo el tiempo yo sospechaba, la novela es delirante, se llama Hermosos Perdedores, es delirante de principio a fin. Entonces, ¿Quién la sacó acá? Edasa. Ahora le vendieron los derechos de traducción a Random House, creo. ¿Te van a comprar la traducción? Me Fue imagino. hace varios años y me pagaron la traducción, Bien, sí, fue bien. increíble, porque aparte yo ni había firmado un contrato con Edasa, antes era así. Así que a la vieja usanza, pero estuvieron bien. Yo todo el tiempo sospechaba que él debía estar haciendo referencia a cosas, incluso a jingles, a slogans, a otras cosas. Entonces me la pasaba googleando si existía esa frase o una parecida, porque él lo que hacía era tomar y modificar, ¿no? Ese chiste permanente. Y muchas veces era y muchas veces no. Y era, o no lo encontraba, porque tal vez no lo había encontrado. Y era como la desesperación permanente. Seguramente debe estar lleno de errores, porque todo era como ese retruécano, esa cosa, e incluso menciones a Monreal, creo que es donde, entonces era el amigo de un amigo que estaba en Monreal, iba y me sacaba fotos de partes de la ciudad para ver a qué se refería, y tal vez en vano, porque todo eso debía ser también un invento. Así que Lo más difícil de traducir siempre es el coloquialismo de una lengua, porque a medida que la lengua se vuelve más culta, más literaria, ¿no? Es más... no, pero a mí el coloquialismo me encanta porque si me dejan, no me iban a dejar en este caso, pero si es para mí o para una editorial medio nueva, donde somos todos medio afines, a mí me encanta reproducir. Pero esto era, no, o sea, hay que leer la novela para ver, o sea, es como, ¿realmente estás diciendo esto? O sea, en medio de esta escena bizarrísimamente sexual en un hotel del Caribe, entran a traer una botella de champán y el que trae la botella de champán es Hitler. ¿En serio? O sea, yo estoy entendiendo mal y toda esa novela es así. Parece, Leonard debe haber consumido muchas sustancias a lo largo de su vida. Los personajes las consumen. Me imagino, me imagino. Me parece que no habías contestado a esa pregunta. Había dos cosas. Una era si la vida de La vida y el los contexto. autores. La vida y el contexto, digo. No sé si es necesario o no. A mí me resulta muy divertido. Esa es la realidad. Y me acuerdo de un momento con Mirta. Mirta era muy de que hablabas de cualquier cosa y te ibas de tomar el mate, inmediatamente abría The Guardian y se ponía a leer notas, a investigar, no sé. Entonces yo le propuse traducir a esta poeta Alice Oswald, que hicimos esta traducción, y el día que le propuse eso, tomamos unos mates, me fui, inmediatamente me empezó a mandar notas de The Guardian sobre esta autora, una autora inglesa viva, pero muy especialmente subrayando que a ella le gustaba, a esta autora, nadar en ríos en invierno desnuda. Y me repitió esa anécdota una y otra vez durante todo el proceso de traducción, porque creo que ella veía algo ahí. Y siento que para ella fue importante eso. Como nos dio la sensación de poder entrar un poco más. Y después lo otro era con respecto a qué pasa con... O sea, el primer libro que traduje, que es de este poeta escocés, Burnside, la cosa fue así, o sea, empecé a traducirlo al tipo. Hay una antología de pretextos muy voluminosa, muy linda la traducción también. Lo leí y me volvió loco. Y empecé como a traducirlo así, le busqué un mail y le escribí, le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, este libro tuyo me fascina, me encantaría traducirlo, etcétera, etcétera. El tipo me contesta y me dice como, hola, ¿qué tal? Mirá, me parece genial, pero te van a querer cobrar un montón por los derechos de esto. Me dice, mirá, se me ocurre una cosa, tengo un libro nuevo que estoy trabajando, te lo paso. Y lo sacamos primero en Argentina. Un poeta que viene a ganar el T.S. Eliot y que tiene todo lo, digo, o sea, es uno de los grandes poetas ingleses del momento, y un top 5 está ahí seguro. Y el tipo me dijo, no, lo sacamos en Argentina primero para que no te cobren. Entonces me manda los poemas de un libro inédito, me pongo a traducirlo y claro, empiezan a aparecer cosas que no entiendo
y le escribo, hola, ¿qué tal? Disculpame, pero bueno, te quería consultar con respecto a este verso, esta escena, no sé qué. No, sí es cierto, no se entiende, ¿para qué lo modifico en inglés? O sea, el tipo en el proceso de traducción modificó sus poemas. Me parece, no sé, una cosa que no me va a volver a pasar en la vida. Y como fue mi primera experiencia esa. Como... Sí. Se le pasé la tarifa y le resultó muy económica. Ahora, eso que decías, me parece hermoso, esto me parece de una generosidad, lo de este señor Burnside, que decías de la preocupación de Mirta de subrayar todo el tiempo que a esta escritora le gustaba bañarse en ríos de agua helada. Hay un club de gente que hace eso, ¿no? Como, Sí, entiendo que acá sí. también, no sé si en Córdoba, pero gente que le gusta bañarse en ríos, así, en cualquier momento del año. Le preguntaron a Duke Ellington cómo hacía para elegir a sus músicos y dijo, nadie puede tocar bien jazz si no juega bien al póker. ¿No? Como que son esas cosas que uno dice, bueno, algo que parece ser inherente a una condición o que es condición previa para, ¿no? Y a lo mejor Mirta pescó, intuyó algo en esa particularidad de la vida o de los gustos de esta poeta que le parecía pertinente a la hora de traducir, ¿no? ¿Hay algún autora que no han traducido hasta ahora y lo tienen ahí como en reserva o están tratando de convencer generalmente a una pequeña editorial de esas que son las únicas que en la Argentina asumen el riesgo de traducir cosas que no van a vender mucho y que son por ahí, están como en la banquina de un supuesto mercado? A mí me encantan los poemas de Margaret Atwood. Ella es famosa, pero no como poeta, no tanto como poeta, y me gustan mucho sus poemas. Traduje algunos y me gustaría. Lo que pasa ahora hay editoriales que se animarían, pero el problema son los derechos, Claro. en general. Se Sí, animarían hasta que hoy llega. el problema es traducir el dólar, ¿no? Claro. Y depende. Claro, da un resultado Claro. lingüístico demoledor, ¿no? Ella, bueno, me encantaría traducir a Patricia Cavalli, que traduje varios poemas de ella en su momento, pero a ella yo le escribí, bueno, fue todo un intercambio larguísimo y finalmente después de muchos años salieron ahora los poemas en España, creo que en Pretextos también. Qué bronca que da eso Pero cuando acá uno no tiene una llegaron. cosa que la tiene ahí medio... Sí, pero yo tra- ya había tratado, ya había hablado con su agente y ya me venían diciendo, en un momento me habían dicho, bueno, tal vez cuando hagamos los completos en España te llamamos, pero ¿a vos te llamaron? No, Y así. Bueno, yo tengo varios, así como una lista de escritores o poetas que quiero traducir, pero descubrí a la Pizarnik japonesa, pero más enojada que Pizarnik además. Así que creo que ella es alguien... Además hay videos de ella falleció de cáncer en los 90, pero quedaron algunos videos de ella recitando y los logré ver, que están en YouTube además, en todo en japonés, ¿no? Por supuesto, pero... escucharla recitar, ahí fue donde me di cuenta, ¿no? Como vos decías, no, tengo que traducir a esta poeta. Así que bueno, ella es... ¿cómo se llama? ¿O preferís no decirlo para que no te lo Yoshihara Sachiko. Y logré traduje algunos poemas para esta revista de, ¿cómo se llama? De Buenos Aires Poetry. Así que ahí tienen dos o tres poemas que traduje de ella. Y es muy, muy potente así, ¿no? Muy, muy Pizarnik, justamente. Así que creo que ella es la próxima, ¿no? Esperemos, Roxana, ¿no? Daniel. Me pasó hace poco, me agarró un metejón con una poeta estadounidense, pero de descendencia asiática, o sea, es hija de un padre chino y madre taiwanesa que se llama Victoria Chang, y que tiene un libro que se llama Obit, por obituario, que son como así unos obituarios donde empieza muriendo, no sé, el lóbulo frontal del padre, después la madre, después ella misma, después el océano, después la dentadura, después no sé, bueno, son como formato obituario y tancas, en donde ella le habla a las hijas, como que ahí switchea. Me agarró un metejón total con ese libro, empecé como a traducir y salieron unas traducciones por el periódico Poesía de la UNAM que no pidieron las autorizaciones en su momento y bueno, vi que Victoria Chang agarró eso y los resubió y no sé qué. Entonces le escribí un mail ahí para preguntarle si los derechos al español estaban disponibles y me puso en contacto con la gente de Wiley, que es como... Exacto. Wiley es como se agarran la estrella de la muerte, Mordor. Como Sí, es el rayo exterminador. el resultado es es el que... capitán frío Sí. del mundo editorial. En este momento, o sea, estamos
supongo que se puede, cuando dice no se puede decir, como si a alguien le va a importar los proyectos editoriales de poesía en traducción argentina. Pero bueno, intentando hacer una cosa así con Blatty Ríos, ¿no? De una especie de antología mía, caprichosa, de lecturas mías de toda la vida, traduciendo algunos poemas de cada uno, y todos los más importantes terminan en Wiley. Entonces los que están quedando de los conocidos, digamos, porque a quienes yo puedo contactar personalmente, como te decía con Robin, así, voy yo, pero es, digamos, de los que están muertos en general, algunos vivos, es Wiley, 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 entonces es no, porque aparte, ya con otra cosa que traduje antes para Blatty Ríos, la gente era él y fue un infierno, y es todo no, no, entonces finalmente va a quedar una antología de los que no están representados por Wiley, claro. Bueno, yo tengo como presea de editor, y está aquí presente nuestra compañera Karina Bonifati por allá atrás, con la que hicimos un trabajo hermosísimo juntos y así nos conocimos más a fondo, que es una antología temática de la poesía argentina, de haberle extirpado a Wiley 2 poemas gratis. Yo creo que era el efecto uva, ¿viste? No tenemos un peso, qué sé yo, la Universidad Pública Argentina, es una edición sin fines de lucro, etc. Y bueno, no sé si los agarramos dormidos. Creo que nos cobraron un precio simbólico de $5, una cosa así, porque no pueden, creo que porque va contra la naturaleza del capitalismo en su estado más salvaje, regalar, ¿no? Es como un verbo, es una palabra tabú, digamos, justamente. Yo, antes de pedirles que lean ustedes algo de lo que han traducido, espero que hayan hecho los deberes que les ha transmitido la compañera Artal, de que se trajeran algo, quería compartir un par de cosas de un libro que es una primicia, no sé si lo conocen, acaba de salir. Lo vi. Miguel Gancel, lo tradujo Ariel, traducir como trashumar, que es bueno, es una traductora extraordinaria, ella de origen judío y que ha vivido los horrores del nazismo, y por eso ha hecho de la traducción una forma de la militancia, de una suerte de militancia reparadora. La traducción, ella eligió, sobre todo cuando traduce sobre todo del alemán y del vietnamita, precisamente dos lenguas de dos culturas que padecieron en momentos diferentes y de forma diferente catástrofes, graves genocidios, ¿no? El nazismo en Alemania, sobre todo a la comunidad judía alemana y europea, y bueno, no hace falta aclarar lo que han padecido los vietnamitas, primero con la ocupación francesa y mucho más después con la invasión norteamericana. Y entonces ella ha traducido a Brecht y ha traducido también a Nelly Sachs, una poeta extraordinaria que ella dice, la traductora Mireille Gancel, que son autores que han tratado de devolverle, de reparar el daño hecho a la lengua alemana por esos episodios, ¿no? Y en un momento, hacia el final del ensayito donde habla de su experiencia con Nelly Sachs, dice, hablando de la experiencia de traducirla a ella, por primera vez en mi trabajo de traducción me di cuenta de que traducir, de manera muy extraña y única, podía declinarse aquí como interpretar, en el sentido del verbo deuten, mediante el cual traducen Buber y Rosenzweig la orden que el faraón dio a José de que le interpretara su sueño, trabajo a la vez de extremo rigor y de retracción, para dejar que cada uno escuche ese más allá del poema, esa parte de luz estelar que Nelly Sachs arrancó a las tinieblas e insufló en la lengua alemana devastada. Me parece que es una de las experiencias o uno de los gestos de mayor generosidad y de mayor involucrarse, ¿no? en el hecho de traducir. Cuando quieran y en el orden que quieran, los invito a leer los textos que eligieron traducidos por ustedes. Hagamos el mismo orden del comienzo. Matías, Laura, Daniel. Así nuestro cameraman sabe cómo ir orientando la cámara. ¿Perdón?
introducción, ¿querés que la lea? No lo saben leer en inglés. Igual voy a Japonés sí, introducir. nadie va a juzgar. Claro, no tenemos, ni siquiera tenemos a Alejandra Camilla acá para criticarte, pero por lo menos para escuchar cómo suena Bueno, por lo menos el párrafo que tienen en el... Igual primero les quería contar que este poeta es como ya que estoy con las comparaciones, como el Baudelaire, ¿no? Japonés. Él vivía en un pueblo y, bueno, fue a Tokio y estaba deslumbrado por la ciudad, etc. Y esta colección Gato Azul, que escribió en 1923, es su experiencia en la ciudad, ¿no? Básicamente. Gato Azul se llamaba el hijo de Miguel Abuelo. Sé que no tiene nada que ver, pero tiene No se sabe si tiene nada que ver, porque capaz tal tiene. vez había leído. Entonces, bueno, decidí leerles, es un poema corto igual, si quieren leer el fragmento que tienen en japonés y después leo el poema entero en español, Tal cual. que se llama Gato Azul, justamente así conocían, que es lo que le da nombre a esta colección. Bueno, Aoneko es en japonés. Kono utsukushii tokai o aisuru no wa yoi koto da. Kono utsukushii tokai no kenchiku o aisuru no wa yoi koto da. すべての優しい情勢を求めるために、すべての高貴な生活を求めるために、この宮家に来て、賑やかな街路を通るのは良いことだ。街路に沿って立つ桜の並木は、定本では、そこにもムースのすすめがさえ綴っているではないか。Por lo menos vieron una rima, ¿no? O una cierta repetición. Sí, exactamente. Voy a leer ahora la versión en español. Gato Azul. Qué bueno es amar a esta bella ciudad. Qué bueno amar la arquitectura de esta bella ciudad. Desear a todas esas mujeres encantadoras. Desear todos esos estilos de vida tan nobles. Qué bueno venir a la ciudad y atravesar sus calles incesantes, la hilera de cerezos que se extienden por las calles. Pero, ¿no hay también un sinfín de cuervos que no dejan de picotear? Duerme en esta vasta noche citadina la sombra de un único gato azul, la sombra de un gato que narra la triste historia de la humanidad, la sombra azul de una felicidad que no dejamos de buscar. Deseando una sombra hasta en los días de nieve voy a recordar a Tokio con amor. Friolento y apoyado contra la pared de este callejón, ¿qué sueños estará soñando este vagabundo? Es como más clásico, ¿no? Más de otra época justamente. Pero a mí me interesó este poeta precisamente porque rompe un poco con la imagen que se tiene de Japón, ¿no? Como con la poesía japonesa y el haiku. Así que bueno, eso me interesaba. Bueno, hablábamos de Gozo Yoshimasu antes, ¿no? Que también es un poeta que sale de ese molde del poeta, incluso medio monje, ¿no? Que escribe en esa especie de circunspección zen, ¿no? Y recluido en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí. Laura. Leo este I que want había to read mandado. it in English first. Esta es otra poeta a quien me encantaría traducir de manera más extensa, si se pudiera publicar, y eso se llama Mary Howe, es una poeta estadounidense contemporánea, y este poema se llama The Moment, y en inglés, o sea, en el original, si estuviera bien leído, sería: Oh, the coming out of nowhere moment when nothing happens. No, what have I to do today list? Maybe have a moment. The rush of traffic stops. The whir of I should be, I should be, I should be slows to silence. The white cotton curtains hanging still. Y en mi versión es el momento. Ese momento salido de la nada, cuando nada sucede. No hay lista de cosas por hacer. Tal vez por un segundo se detiene el tránsito. El zumbido del tengo que, decrece hasta el silencio. Las cortinas blancas de algodón cuelgan inmóviles. Daniel. Me forzaste a leer en inglés. Of course. Pensé que éramos cómplices. Yo la forcé. Pensé que éramos Tenés que cómplices. practicar para cuando te encuentres con tus suegros. No, es verdad, no tenemos nada que quitar. Tenés que practicar para cuando te encuentres con tus suegros. Es cierto, es cierto. Bueno, voy a agarrar así.
Elegí este poema de Wallace Stevens, que me gusta mucho, porque me gusta mucho, pero además porque hay algo con respecto a la traducción en sí que me parece muy lindo. Es un poema sobre un conejo, que se funde en el paisaje, en el jardín donde está, pero hay algo muy loco del poema, que es que tiene el you del poema, ese voz, ese vocativo. No se entiende exactamente si es el conejo a quien le está hablando o si es un autorreflexivo, o sea, si es un uno mismo, ¿no? Es la gran duda en la poesía siempre, ¿quién es ese interlocutor? Y en este caso creo que esa ambigüedad entre el vos y el yo es interesante para pensar la traducción. Y también porque hay un gato muy mala onda que parece un sensor ahí que está ahí como... y no a esos gatos, sí a todos los demás. Esto sería el poema leído muy mal en inglés. A rabbit as king of the ghost. The difficulty to think at the end of day, when the shapeless shadow covered the sun, and nothing is left except light on your fur. There was the cat, slopping its milk all day. Fat cat, red tongue, green mind, white milk. And August, the most peaceful month, to be in the grass in the peacefulest time, without that monument of cat, the cat forgotten in the moon, and to feel that the light is a rabbit light, in which everything is meant for you, and nothing need to be explained. Then there is nothing to think of. It comes of itself, and east rushes west, and west rushes down. No matter. The grass is full, and full of yourself. The trees around are for you. The whole of the wideness of night is for you. A self that touches all edges. You become a self that fills the four corners of night. The red cat hides away in the firelight, and there you are, humped up. You are humped higher and higher, black as stone. You sit with your head like a carving in space, and the little green cat is a bug in the grass. Y en mi versión. Un conejo como rey de los fantasmas. Qué difícil pensar hacia el final del día, cuando la sombra amorfa cubre el sol y queda nada más la luz en tu pelaje. El gato estuvo salpicando su leche todo el día. Gato gordo, lengua roja, mente verde, leche blanca y agosto, el mes tranquilo. Estar sobre la hierba a la hora más tranquila, sin ese monumento al gato, ese gato olvidado en la luna. Y sentir que la luz es una luz conejo, en la que todo fue hecho para vos y nada necesita explicaciones. No hay nada en qué pensar. Viene de sí. Y el este corre hacia el oeste y el oeste hacia abajo. No importa. La hierba está y está llena de vos. Son para vos los árboles. Lo ancho de la noche es para vos. Un ser que roza cada límite. Ahora tu ser llena las 4 esquinas de la noche. Se oculta el gato rojo en esa luz pelaje. Vos te encorvás, te alzás, negro como una piedra cada vez más arriba. Te sentás, la cabeza tallada en el espacio, y ese gatito verde es un bicho en la hierba. Hermosas versiones de hermosos poemas. En el caso de la versión de Matías, por supuesto, decir hermosas versiones es un acto de fe, digamos, porque no estoy opinando con ningún conocimiento de causa, como es obvio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, Laura, Matías. Gracias a la gente que acompaña. Tenemos, para los que llegaron un poquito más tarde,
este programita que contiene, en algunos casos, fragmentos de lo que leyeron ellos recién y la información sobre quiénes son quienes nos han acompañado tan generosamente hoy. Nosotros retomamos, porque este ciclo se va expandiendo, es como si en el TEC nos hubiera tocado el objetivo de conquistar el mundo. Nosotros vamos expandiéndonos desde esta modesta y bella sala hacia el Museo del Libro de la Lengua. Hay otra parte del ciclo que se llama Poesía en Performance, y allí ya hicimos presentábamos un recital de Carmen Valiero, bellísimo, haciendo las centésimas del alma de Violeta Parra, y el próximo encuentro es en esa modalidad el 12 de julio, o sea, dentro de varios miércoles, allí en el Auditorio Viñas. Los hermanos Eduardo y Raúl Mileo van a presentar un espectáculo hermosístico donde música y poesía se dan la mano y se enriedan y se complican y nos van a hacer felices a todos y a todas. Muchísimas gracias a ustedes y a la gente de la biblioteca que hace posible que este ciclo funcione, la gente de sonido, de audio, de video, de prensa, de sala, de la Dirección de Cultura y demás. Hasta la próxima.